Bueno, pues a continuación vamos a ver el concepto de técnica. La técnica es bien importante, son un conjunto de procedimientos que se utilizan para conseguir destreza y habilidad. Y bueno, pues el conseguir la destreza y la habilidad mejor que los demás nos va a dar la ventaja que ya mencioné antes. Nos va a dar la ventaja de salir o sobresalir más que otros músicos, y esa ventaja se va a reflejar en muchas cuestiones. Pues en que nos tomen en consideración para tocar con otras bandas, con otros artistas, si técnicamente tienes la capacidad de grabar. Y bueno, pues entonces podría mencionarle una gran cantidad de bateristas que técnicamente son buenísimos. Vinny Colaiuta, Omar Hawkins, Terry Bozzio, Denny Chamberlain, y una gran cantidad de bateristas que técnicamente son buenos, y otros que tienen habilidades de condición física y de velocidad. Bill Jean Donati, Thomas Lang, entre muchos otros, Jojo Mayer y una gran cantidad. Así es que, bueno, pues esas son las habilidades que se desarrollan cuando estudias la técnica. ¿Y cómo vamos a estudiar la técnica? Bueno, primero la postura al sentarte de una forma correcta. Como lo he mencionado, la comodidad es bien importante para el baterista. Existen bateristas que la tarola la traen casi abajo de la rodilla y que hacen mucho esfuerzo para tocar la tarola, o la tienen los contratiempos los tienen muy elevados para poder tocar con comodidad. Yo entiendo que muchas de las ocasiones es porque en el show se requiere que hagamos ese tipo de cosas. Los tambores que nos queden lejísimos para que sea más visible el show que musical, ¿verdad? Pero la comodidad es lo más importante. De lo más importante también que existe es la sujeción de las baquetas. Tengo videos donde enseño cómo se sujetan las baquetas, y aquí debajo de este video voy a poner varios links. Si te interesa puedes observarlos y hacer un repaso de lo que a través de pues una gran cantidad de videos que he hecho pues pueden servirte de utilidad. La otra es bien importante definir los golpes en el bombo y en los tambores. La definición del bombo. Si podemos desarrollar técnica para tocar 2 o 3 golpes en el bombo con un solo movimiento del pie, eso es técnica, y va a desarrollarnos para ser muy veloces o para hacer más adornos en la cumbia, en lo ranchero, en el metal, en cualquier estilo de música. Así es que, bueno, pues esas habilidades que nos hacen ser muy diestros o tener una destreza importante nos va a dar ventaja sobre los demás músicos, aunque toquemos la misma cumbia, aunque toquemos la misma ranchera, aunque toquemos el mismo rock o el metal. Esas habilidades tú tienes que aprovecharlas para, pues, que se note la diferencia entre un músico y otro. Bueno, pues a continuación vamos a ver el concepto del ritmo. ¿Y qué es el ritmo? Es el orden y la proporción en que se agrupan los sonidos en el tiempo. Bueno, es una serie de sonidos largos o cortos que se repiten periódicamente por medio de lapsos de tiempo. ¿Y en dónde? Pues en el compás. Pero esas son definiciones técnicas. En realidad, el ritmo. Un baterista tiene que tener un buen repertorio de ritmos: cumbia, rancheras, polcas, soca, punta, reggaetón, reggae, salsa, guaguancó, calipso, etcétera, etcétera, tango, blues, rhythm and blues, jazz, etcétera, etcétera, una gran cantidad de ritmos. Pero un baterista que se preocupe por desarrollar el ritmo, tiene que tocarlo de una forma bien definida. Por ejemplo, yo he visto bateristas que tocan, pero muy complicado, los ritmos, que no se le entienden porque sus dinámicas, los golpes no los tocan a tiempo, y es difícil auditivamente entender lo que están tocando. Sin en cambio, hay bateristas que tocan tan definidos sus ritmos que no importa si son en 5 cuartos, 7 cuartos, 16 octavos, o lo que vaya a ser el compás, que se escuchan bien definido. Entonces, ¿cuál es la importancia de tocar un ritmo de una forma definida? Bueno, pues es darle el valor a las notas. Por ejemplo, yo voy a preocuparme, este es un ejemplo, si yo tocara cumbias, en la cumbia se toca una negra, 2 octavos, una negra, 2 octavos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Para yo ir definiendo mi estilo musical, podría tocar el acento en el primer tiempo y las demás notas normal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O podría tocar acento en el primero y en el tercer tiempo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4. Y definitivamente así van a ser los demás estilos de la música, definir el control de tu fuerza en tu ritmo. Y posteriormente ese ritmo tenerlo controlado a diferentes velocidades. Una de las cosas que yo siempre digo es que los músicos emocionales causan muchos problemas. ¿Por qué causan problemas los músicos emocionales? Fíjense ustedes, si yo estoy bien alegre y llego a tocar a la fiesta y ya no hubo tiempo de hacer un ensayo, y si la canción es una velocidad moderada, pero yo ando tan excitado, tan emocionado que marco 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, entonces voy a tocar sumamente rápido y voy a traer a todos los demás músicos detrás de mí. Eso es una falta pues de estudio, de preparación a conciencia de tus ritmos. Tienes que tener el control de la velocidad a la que vas a tocar para que tú como baterista a ese ritmo le des soporte a los demás instrumentos que producen melodía y armonía, y entonces se conjunte melodía, armonía y el ritmo en el concepto fundamental que es la música. Así es que el ritmo lo tienes que definir, tienes que estudiarlo. Hay gente que por ejemplo va a tocar rock, metal y toca así, tocando con la punta de la baqueta en el centro de los platillos, cuando en realidad el metal pues se requiere de energía, primeramente tocar entreabiertos los contratiempos y dar las dinámicas con la baqueta en el primer tiempo, si vas a tocar primer tiempo, segundo tiempo suave. Entonces, tienes que estudiar de una forma consciente la práctica de tu instrumento en los ritmos. Así es que es muy importante que si tú tocas ritmos diferentes, te preocupes por definirlos, porque se te escuchen bien, porque las acentuaciones donde requiera el tiempo fuerte o débil, lo ejecutes. De esta forma, pues los demás músicos van a estar felices contigo porque tú eres un baterista sólido que tiene un tiempo preciso y un ritmo definido. Bueno, pues a continuación vamos a ver este concepto de control, pero vamos a ver el concepto de control de una forma general en nuestro instrumento. Vamos a tener controlado la postura, el equilibrio de mi forma de sentar como baterista, la distancia de mis tambores para que yo tenga comodidad a la hora de tocar, el control de la fuerza que yo voy a utilizar, el control de la distancia de mis platillos para cuando yo vaya a ejecutarlo. Esto se va a reflejar en un guitarrista, en un bajista, en un pianista. El control de tu instrumento es bien importante. Para ellos, bueno, pues un guitarrista, las escalas, los sonidos, los pedales que va a utilizar, el aparato, si va a utilizar distorsión, los sonidos que vaya a dar, que salgan limpios hacia afuera o afuera del público para que suene pues con carácter ese músico. Pero si no cuidan el control ni de su sonido ni de sus posturas, entonces seguramente vamos a tener deficiencias. Por ejemplo, un baterista que utilice una batería eléctrica, si no procura tener ecualizado esa batería eléctrica a la hora de que salga hacia las bocinas para el público, si está mal ecualizado va a sonar terriblemente. Y entonces van a decir, ese baterista toca mal, aunque tú toques bien. ¿Qué es lo que sucede si nosotros tocamos una batería acústica? Bueno, pues en la batería acústica me voy a preocupar más por estudiar los diferentes sonidos en los golpes de la tarola, que es el golpe normal, el acro ritmo, el golpe acostado, el rim shot, que es el golpe entre el aro y el parche, los diferentes golpes que voy a dar en los tambores, los diferentes sonidos que puedo sacar en los contratiempos, campana, cuerpo, filo, los diferentes sonidos que puedo sacar en mi platillo, que es con la punta de la baqueta en el cuerpo del platillo, con el shoulder de la baqueta en la campana del platillo, para ataque en el cuerpo del platillo con el shoulder de la baqueta. Entonces vamos a empezar a sacar diferentes sonidos que nos van a hacer un músico que tiene control sobre su instrumento. Bueno, así es que tú te tienes que preocupar por empezar a desarrollar el control de tu instrumento.